compartirle un tema al que le he puesto por nombre: impedimentos para servir en casa. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que derrames desde tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser edificados a través del consejo de tu palabra, Señor. Por favor, Señor, envía el auxilio, Señor, y toma la semilla y siémbrala en el corazón de tu pueblo, de los oyentes, de aquellos receptores, Señor, aquellos que anhelan, Señor, y reciben tu palabra para que produzca el 100 por 1, Señor, sin que se desperdicie nada, Señor. Por favor, desde ya te pido que todo distractor en la mente, en el alma, sea llevado sujeto en obediencia a tu precioso y poderoso nombre, y sé tú glorificado esta noche. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor con todo su corazón, porque Él se lo merece, amén. Desde el momento en que el Señor Jesús entró en nuestro corazón, es decir, cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? El Señor ha querido usar a sus hijos, amén. Usar a sus hijos y usar a su pueblo, a las familias. Y entonces nosotros podemos entender que un sano crecimiento espiritual, podemos nosotros marcarlo y entenderlo y verlo, porque se está prestando un servicio. Amén. ¿Cómo podemos ver un desarrollo sano en un hijo de Dios? Pues porque sirve a Dios. Porque, hermano, el servicio a Dios no es para aptos, más diría yo para, a lo mejor no lo digo, ¿verdad? Porque Dios no está llamando personas aptas, sino personas dispuestas para servirle a Dios. Y aunque no haya aptitud, pero si hay una actitud que a Dios le agrada, entonces esa actitud convierte en aptitud para que podamos servirle al Señor como Él se lo merece. Entonces, en el desarrollo de la vida cristiana, en nuestras familias, y quiero que veamos, por ejemplo, el tema es impedimentos para servir en casa, ¿verdad? Pero recuérdese que nosotros somos casa, también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, bien pudiera referirme a mí mismo individualmente o a mi familia. Entonces, hay ciertas cosas que nos impiden a nosotros, servir al Señor en casa. Y entonces, hermano, quiero, como la palabra está tan llena de versos, tan preciosa, que entonces quiero que veamos la casa del apóstol Pedro. Yo sé que usted ya se conoce este pasaje, pero vamos a entrar, ahorita estamos tocando la puerta del apóstol Pedro y vamos a entrar directo a su sala para conocer un poco de la casa de este tremendo hombre de Dios. Solo quiero ponerle en perspectiva que el verso que vamos a leer, ¿verdad?, de Mateo, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús acababa de llamarlos. Bueno, por lo menos así están los versos, ¿verdad? Usted sabe que a veces la Biblia no todo es cronológicamente, ¿verdad?, sino que es por eventos. Pero el Señor se les había manifestado, les dijo: síganme, Pedro, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Entonces siguieron al Señor Jesús. Y entonces, donde quiera que iba el Señor Jesús, Él sanaba a muchas personas. Y entra a la sinagoga, ¿verdad?, donde sana a alguien. Y al salir de la sinagoga, se van directo a la casa de Pedro. En ese contexto, quiero que leamos este verso, ¿ok? Yo sé que usted los va a ir a leer allá todo el capítulo, pero ya le conté más o menos cómo está la historia o el relato bíblico. Dice Mateo capítulo 8, verso 14: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama, con fiebre. Verso 15: le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
quiero remarcar, le servía, porque si hay algo que impide nuestro servicio individual, ¿verdad? Porque aquí dice en singular que la suegra de Pedro le servía. ¿A quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? O sea que ella vio que el Señor Jesús la tocó, la sanó, ella se levanta y le empieza a servir al Señor Jesús. Fue testigo personalmente, ¿verdad?, de que ocurrió un milagro en su vida. Había fiebre y la fiebre se fue, dice, ¿verdad? Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces, si hay algo que impide nuestro servicio individual, porque aquí ella le servía a él directamente, ¿verdad? La suegra de Pedro. Si hay algo que impide nuestro servicio individual, es dos cosas, según lo vemos acá, ¿verdad? Uno es que ella estaba con fiebre, bueno, primero que yacía en cama y después que estaba con fiebre. Pero obviamente esto es lo natural, ¿verdad? Lo natural. Lo espiritual es lo que yo quiero enseñarle con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que significa realmente estar en cama y con fiebre. Entonces yo le decía que si hay algo que impide nuestro servicio personal a Dios, es levantar un fuego extraño y estar caídos delante de Dios. Prácticamente eso es lo que vamos a ver ahí. Voy a tratar de explicárselo con la ayuda del Espíritu Santo y me voy a auxiliar de la Biblia para que veamos algunas cosas, para que lo entendamos más fácil. Qué bueno que la pantalla está ahí, pero grandota, para que usted la pueda ver. Entonces, yacía en cama. Esto nos habla de una inactividad. ¿Cuántos hijos de Dios están en su propia casa, hijos de Dios, pero inactivos? Es decir, teniendo un propósito en Dios, teniendo una vida en Dios, teniendo tanto para darle a Dios, pero están inactivos. Ahora, tendríamos nosotros que preguntarnos por qué razón es la inactividad. En este caso, la suegra de Pedro, le pregunto, ¿cuál era la razón de la inactividad de ella? Una enfermedad. Pero aquí está el nombre de la enfermedad. Bueno, fiebre, ¿verdad? Usted sabe que la fiebre puede venir por cualquier enfermedad, ¿verdad? Cuando hay una infección en el organismo, el cuerpo está diseñado. Bueno, lo diseñó el Señor, y si lo diseñó el Señor, lo diseñó perfectamente. De tal manera, hermano, que cuando hay fiebre es porque el organismo está reaccionando, hermano, a eso que está como un intruso en el organismo y está luchando para sacarlo. Y la manera en que el organismo tiene para destruirlo es prender el horno y quemarlo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros conocemos como la fiebre. Lo malo es de que cuando la enfermedad es muy grande o la infección es muy grande, entonces la fiebre no cede. Entonces se está sobrecalentando y también ocurre un problema, porque cuando hay demasiada fiebre, ¿qué es lo que pasa? El organismo se desconecta, ¿verdad? Ocurre un shutdown, se apaga el organismo, ¿verdad? Pero eso es peligrosísimo. Entonces el organismo puede ser afectado por dos cosas: virus y bacterias. Pastor, ¿usted no está hablando de Biblia o de medicina? No, de Biblia. Pero yo lo que quiero es que veamos que estaba en cama en inactividad a causa de la fiebre. Entonces, la fiebre entonces sería el impedimento para que hubiera actividad. Muchos están en sus casas inactivos y saben cuál es el impedimento, pero no lo sueltan. Porque de repente cuando usted se siente mal, usted sabe por qué se siente mal.
Uno no se enferma así, se acuesta y al día siguiente, ay, amanecí enfermo. No, la mayoría de veces sabemos por qué nos enfermamos. Si usted comió algo que no, que le hizo daño, usted sabe que se va a enfermar. Más si no invitó al pastor. Ay. No, eso editemos. Entonces, para poder tener una actividad, desarrollar una actividad cristiana en casa, yo quiero que lo veamos porque aquí ella estaba en su casa, era la casa de Pedro. Mire qué bueno, Pedro tenía a su suegra en su casa, ¿verdad? Tenía a su suegra en su casa. Ok, entonces, hermano, el impedimento era la fiebre. Entonces lo que hace el Señor es que va y le toca la mano. Bueno, entonces esto es figura del avivamiento. Ay, pastor, ¿cómo así? Ahorita lo vamos a ver. Yo solo se lo estoy ahorita desgranando para que después lo veamos un poquito más desgranado todavía. Entonces le tocó la mano, dice. ¿Por qué digo que esto es figura de avivamiento? Recuérdese que lo que ella tenía era fiebre. Y la fiebre la podemos representar como con fuego, ¿verdad? Pero cuando el Señor la tocó, él iba lleno del Espíritu Santo. Una llama de fuego. Y la tocó, ¿cómo habrá sentido? Esto es figura del avivamiento que Dios quiere para nosotros. Pero ¿por qué no? Mire, que hubiera sido lo más lógico que si está en la cama y tiene fiebre, que le tocara al Señor Jesús. La cabeza, ¿verdad? La frente, lo más lógico. Quiero ver, sí, tiene fiebre. Pero no le tocó la cabeza, le tocó la mano. Y la mano pues tiene 5 dedos, a no ser que sea un extraterrestre, ¿verdad? De hecho, déjeme decirle que, como dice la Biblia, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios en su mano tiene 5 dedos. Cualquiera que miraba a Adán, hermano, Adán era exclusivo. Era, hermano, a imagen y semejanza de Dios, Adán. 5 dedos. 5 es número de gracia, de favor, de misericordia, pero también es figura de los 5 ministerios. De tal forma que cuando hay alguno que no cree en los 5 ministerios, como que le estuviera quitando un dedo a Dios, ¿verdad? A la mano de Dios. Y la mano de Dios no es deforme, tiene 5 dedos. Y los 5 están activos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto se lo voy a explicar un poquito más, pero tiene que venir un avivamiento personal. ¿Se recuerda que le dije primero veamos lo individual? Porque ella le servía. Ella entró en un avivamiento. ¿Estaremos viviendo un avivamiento? ¿O acaso vendrá el avivamiento del final de los tiempos? ¿O ya vino y no experimenté el avivamiento? No, el avivamiento, hermano, está ahora. Y el Señor quiere que nosotros nos metamos. Pero hay una cosa que Dios, ahí lo tengo escrito, como me pica la lengua de decírselo, se lo voy a decir, aunque después se lo repita. Un verdadero avivamiento empieza cuando en realidad hay hambre de Dios en uno. Mientras yo no esté hambriento de Dios, mientras yo no esté sediento de Dios, nunca yo voy a estar en un avivamiento. De tal forma que vemos algunos que se meten y buscan del Señor, hermano, y otros que están como más tranquilos, más light, no se meten, no se comprometen. Usted y yo seamos de aquellos que nos metemos hasta lo más profundo, hermano. En el río de Dios metámonos porque no nos vamos a ahogar. Amén. Ok, entonces voy desgranando poco a poco el verso. Y la fiebre le dejó, dice. Y ella se levantó. Entonces fue activada. Lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestras reuniones, yo sé que usted lo ha percibido,
es que nos está trayendo una activación nueva, algo nuevo está haciendo el Señor en nosotros. Pero también, hermano, amado, déjeme decirle y felicitarlo, porque para que se pueda mover algo nuevo es porque hay un corazón que está deseoso, expectante de algo nuevo. Cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios, cuando estamos buscando al Señor con una expectativa de algo diferente, el Señor te bendice, te toca. Pero si venimos sin expectativa, no vamos a ser activados. Y lo que el Espíritu Santo quiere es activarnos siempre que hay una visitación de su presencia. Ok, y le servía. Y aquí está el nuevo propósito entonces. Entonces vemos cómo de la inactividad pasa a entender cuál es el impedimento, porque hay inactividad. Para poder empezar necesitamos avivamiento, empezamos a ser activados y entonces empezamos un nuevo propósito. Puede ser que el nuevo propósito es, bueno, yo me voy a consagrar al Señor como Él se lo merece. Voy a leer la Biblia más como Él me va a bendecir. Voy a orar más, voy a buscar más, etcétera. Un nuevo propósito en el Señor. Porque al final, el que lo hace va a ser bendecido. ¿Por qué cree que muchos entonces en su caminar cristiano empezaron llenos del Espíritu Santo? Quizá empezaron con buenos deseos, con deseosos de más, y de repente se quedaron a medio camino y ya no siguieron avanzando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Llegó un impedimento, ¿verdad? Se les apagó el avivamiento. Entonces es como que en lugar de ser activados, como que ¡pam!, les hubieran apagado. Y entonces el propósito ya no hay un propósito. Y yo le aseguro que de todos los que estamos acá entendemos, si no el 100%, entendemos buena parte de cuál es el propósito por el cual Dios le llamó. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene aquí en esta vida? Ay, sí, pastor, viera que esta vida viene a sufrir nada más. No, ese no es el propósito de Dios. Ese es el estorbo que el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, ha querido poner en el pueblo de Dios. Pero si tú no entiendes o no sabes todavía cuál es tu propósito, bueno, déjeme decirle que la Biblia dice, por ejemplo, que la voluntad de Dios es nuestra consagración, nuestra santificación, el vivir en santidad. Esa es la voluntad de Dios, que yo me santifique. Dice que nosotros fuimos diseñados, creados para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces vamos viendo diferentes propósitos. Si usted no entiende el suyo personal, porque todos tenemos uno personal. A mí el Señor me habló, hermano, en una visión. Y fue tan real la visión, hermano, que me dice, ven, te estaba esperando, ¿por qué te tardaste tanto? Y recuéstate aquí. Y cuando yo me recuesto empiezo a escuchar el corazón del Señor Jesús, pum, 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 empiezo los latidos de su corazón. Y Él me abraza y me dice, yo estoy vivo, no estoy muerto, y eso es lo que yo quiero que tú le digas a todos. Ve y diles que yo no estoy muerto, estoy vivo. Yo ahorita ya cumplí con lo que el Señor me mandó aquí y a través de las redes, y eso es lo que siempre he dicho. Entonces, hermano, todos tenemos un propósito, algo por lo cual el Señor nos quiere, pero el enemigo entonces quiere estorbarlo, poniendo impedimentos. Y le aseguro también que así como sabemos el propósito, quizá todos sabemos también cuál es el impedimento para que no busquemos a Dios personal, individualmente o en casa. Aunque nadie me diga amén, porque lo estoy tratando de enfocar a la familia. Ok, avancemos un poco más. Entonces, sí, mire, y quiero rezar. Entonces aquí, mire, por si no lo vio, porque hasta a mí se me había olvidado. Aquí dice que y ella se levantó y le servía al Señor. Pero quiero resaltar aquí, está en singular.
le servía. ¿Quién? Ella, ¿verdad? En singular. O sea que era un servicio individual. Servicio individual. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando hemos sido activados, quiere que nosotros tengamos un servicio individual. ¿Cómo así, pastor? Bueno, y entonces no nos congregamos. Bien, espérese. Es que, por eso le estoy diciendo en casa. Usted y yo, si entendemos bien esto del servicio individual, es que yo voy a buscar al Señor. Yo no voy a esperar, en este caso, que toda mi familia busque a Dios, porque si no me voy a quedar esperando. Voy a esperar a que mi familia cambie para yo buscar a Dios. No, búscalo tú. De hecho, hay una promesa en Hechos 16, del 30 en adelante, ¿verdad? Usted se lo sabe hasta de memoria ese verso, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que hay una promesa, hermano. ¿Verdad? Hechos 16, 30 y 31. Le dice, ¿qué? 30 le dice el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? 31 le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, esa es una promesa de bendición. Ok, pero entonces quiero que veamos algunas cosas entonces, porque es muy importante que veamos lo que significa que el Señor Jesús la tocó. Y por qué yo le decía que esto es figura del avivamiento. Mire lo que significa tocar. El griego hapto significa fijar a, o encender, o prender fuego. Ahora, recuérdese que ella tenía fiebre, ¿verdad? Ella tenía fiebre y estaba caliente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es lo que significa la palabra fiebre. Pero entonces, yo quiero que lo veamos como en figura de que a veces hay personas que están presentando un fuego. Pero ¿qué clase de fuego le están presentando al Señor? ¿Cómo así, pastor? Mire, es que, por ejemplo, Caín y Abel, los dos tenían ofrenda, los dos tenían altar, pero solo uno de ellos fue recibida su ofrenda. Y usted sabe que dice la Biblia que Dios vio con agrado. A veces pasamos por alto las palabras, pero las palabras tienen mucho significado. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda y el altar de Abel, pero no vio con agrado a la ofrenda y al altar de Caín. La palabra agrado o agradar, agradable, agradó, es que alguien hizo algo a alguien que ya con anterioridad alguien le había dicho que era lo que le agradaba. De tal manera que, por ejemplo, nosotros como esposos, a mí me gusta que me hagan mi café con, leche con café, ¿verdad? Y que me le echen sin azúcar y la lechita. Y pues yo ya le dije cómo me agrada y cuando me lo da, me lo disfruto. Pero yo ya le había dicho. Entonces quiere decir que el Señor ya les había enseñado a Caín y a Abel cómo agradarlo a Él, a Dios. Por eso es que dice, no vio con agrado. Es decir, que en algún tiempo, en algún momento, Caín dijo, no lo voy a hacer como él me dijo. Lo voy a hacer a mi manera. Y sabe que se le arruinó todo, ¿verdad? Se le arruinó todo. Porque, hermano, para agradar a Dios lo tenemos que agradar no como yo creo, sino como Él nos ha dicho, como Él se lo merece, como está escrito en la palabra. Ok, entonces, cuando no hay un avivamiento, ¿qué es lo que hay que pedir? Hay que pedírselo al Señor, ¿verdad? Entonces dice 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice que el Señor la tocó con su mano y le tocó la mano. Ahora aquí dice que el avivamiento del fuego del don viene a través de la imposición de manos. Entonces debemos de entender
lo que representan las manos. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es que usted y yo debemos de cuidar nuestras manos, espiritualmente hablando. Claro, de vez en cuando es que su cremita también, ¿verdad? Porque a veces parece lija número 10. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, hermano, mira aquí, no me puede lijar aquí mi mueble, por favor. Pero yo me refiero más a cuidar nuestras manos. Las manos son figuras de nuestras acciones, de nuestro diario vivir, cómo yo me comporto. Es figura de nuestro actuar. Eso es figura. Entonces, la palabra avivamiento aquí se dice anasopureo, y lo que significa es volver a encender. Número uno, volver a encender. En el momento que se apagó la llama, volver a encender. Pero aquí el apóstol aconseja: te recuerdo que avives. Es decir, te recuerdo que vuelvas a encender el don, el fuego del don que Dios te dio. Porque como que en el caminar cristiano se les olvida a los cristianos que han sido llamados, que han sido ungidos, que se les han sido dados regalos, dones, carismas del Espíritu Santo. Pero el otro significado es mantener plenamente encendida una llama. Es decir, aquí nunca se le apaga. ¿Por qué? Porque está pilas, ¿verdad? Está manteniéndolo siempre encendido. Porque hay quienes se descuidan y se les apaga la llama. Mire, yo le aseguro que usted lo ha experimentado. Pasa 2, 3 días sin venir a la casa de Dios. Al cuarto, quinto día, ya no quiere venir. Se le está apagando la llama. Ay, pastor, qué exagerado. Pero es que así se empieza. No, hoy no vamos. Hoy qué frío. No, hombre, hoy no. Y mañana tampoco. Y pasado peor todavía. Y cuando siente, ya lo agarran con una cosa para raspar hielo y sacan de usted un poco ¿cómo le dicen? Nosotros le decimos granizadas. ¿Cómo le dicen los hermanos mexicanos? Un raspado, ¿verdad? Un raspado, ¿cómo le dicen los ecuatorianos? Granizada también, ok. Ahora nosotros granizadas, ¿verdad? Tan ricas, y le echan los saborcitos. Pero no puede ser así toda la vida, que nos estén empujando porque estoy bien frío. En algún momento debemos nosotros de mantener plenamente encendida mi llama. Recuérdese que esa es función sacerdotal. Sí, pastor, puede decir alguna esposa: ya sabía yo que por culpa de mi esposo yo estoy toda fría. No, porque dice ahora que nosotros somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, tanto hombres como mujeres. Esa es una bendición. En la antigüedad los sacerdotes eran los que se encargaban de mantener encendido el candelero, que no se extinguiera la llama. Tenían que traer el aceite y estarlo poniendo, y cuando miraban que ya se estaba extinguiendo tenían que volver. No se podía apagar la llama, no se podía apagar el fuego del altar. Siempre tenía que haber leña en el altar para que estuviera encendido. No se podía apagar, era una cosa sagrada. Lo mismo debemos de hacer ahora en nuestra vida espiritual. Usted sabe cuál es el impedimento para que usted se mantenga siempre con la llama encendida, o cuál es el impedimento por el cual se le puede apagar la llama. Entonces, lo interesante aquí es entonces que el Señor la tocó, y entonces Él la toca y se prende ella, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando Él la toca es como que Él hubiera llevado fuego, pero un fuego santo, amén. Y ella estaba prendida con un fuego que a saber qué clase de fuego era. En lo espiritual, yo le estoy poniendo el ejemplo, porque no me va a decir: no, pastor, es que ella lo que tenía era fiebre. Sí, pero yo le estoy poniendo el ejemplo. Estoy tratando de dar un ejemplo, una figura de que hay muchos cristianos que están encendidos, pero ¿con qué tipo de fuego? Ok, vamos un poquito. Mire, este pensamiento aquí: el principio de un avivamiento poderoso empieza teniendo hambre de Dios. Así empieza. O para que yo me mantenga siempre en avivamiento, debo tener hambre de Dios. Ok, entonces dice que le tocó la mano. Mano en el griego se dice geir. Y tanto en hebreo como en griego, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, significa lo mismo.
medio o instrumento de poder. Qué interesante esto. La mano es el medio o el instrumento del poder. Con razón el Señor fue y le tocó la mano. Entonces otra cosa que no tenía la casa, no tenían ahí, era poder. Estaba la mano, pero no tenía poder la mano. En figura, ¿ok? Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él cuida de nosotros. Dígale a su hermano: Dios cuida de ti, aleluya. Entonces, pero aquí, hermano, tenemos que ver algunas cosas, porque si estamos viendo cuáles son los impedimentos para poder servir en casa, el impedimento número 1, según este verso acá, y se lo puse en rojo, es, ¿verdad?, la forma de ser. Debemos de ser humildes. Cuando no hay humildad en nuestra vida individual, eso lo representamos, lo trasladamos a nuestra casa, y entonces terminamos siendo unos orgullosos, pero de aquellos orgullosazos, y que tal vez no tienen ni por qué ser orgullosos. Acaba de salir una noticia, hermano. Bueno, que encontraron una persona que estafaba a mujeres, a personas, y cuando lo miraban a él parecía un multimillonario, pero era un multipobre, ¿verdad? Porque él solo vivía estafando y robando el dinero a las personas. O sea que él vivía una vida de apariencias, una vida que no era real, orgulloso pues, y no tenía ni por qué. Entonces debemos de examinarnos, porque puede ser de que la razón por la cual no podemos servir en casa es porque no somos humildes. Usted haga un examen personal y después haga un examen grupal. Siente a su familia y por favor, ¿cuántos de aquí piensan que yo soy orgulloso? Y usted cuente cuántas manos se levantan, ¿verdad? Sin amenazar, pero hay de aquel, ¿verdad? No vaya a amenazar. En nuestra propia casa nos van a decir realmente cómo somos. Creo que hasta van a exagerar, pero ahí sí nos van a decir. Tal vez uno, la que calidad estuvo, como me fue, y todos, hermano, qué bueno, qué bien. Y en tu casa, no, te viste muy carnal, fíjate. Lo bajaron de la moto de una vez, ¿verdad? El hermano que ya sentía que volaba así, ¿verdad? Y la esposa no, tenía alas, pero de murciélago, estaba muy carnal. Muy carnal. La humildad, dice la Biblia que Dios está cerca de los humildes. Claro, hermano, cada uno de estos es un tema completo. Pues yo se lo dejo ahí para que usted vaya y ya lo siga escarbando, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no hay acerca de la humildad? Dios está cerca de los humildes. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que puede ser que hay unos que sean mansos y humildes solo por fuera, para que los vean los demás. Ok, entonces debemos de aprender a que haya humildad genuina en nosotros. No solo porque nos están viendo, sino porque realmente queremos ser así. Ok, entonces dice, y ahí le marqué el otro, ¿verdad? Dice, humillamos pues bajo. Esto nos habla de obediencia. Estar bajo es estar sujeto, es estar obediente. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? A veces es más fácil pedir, algunos dicen, ¿verdad?, atrevidos, ¿verdad? A veces es más fácil pedir perdón que permiso, pero en realidad hay más bendición cuando se pide permiso. Eso no quita, no demerita a nadie. Es que a mí me enseñaron que yo no, aquí el que manda soy yo. Bueno, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar algún día. No podemos ser así toda la vida. Entonces, una de las cosas por las cuales no podemos o tenemos impedimentos para servir en casa es
porque no hay obediencia. La desobediencia, hermano. Mire, si hay algo que a Dios no le agrada y a su pastor, es la desobediencia. Bueno, de hecho la Biblia dice, ¿verdad? Estoy cansado de esos tus sacrificios y de tus holocaustos. Qué versión más dura, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es obediencia y no sacrificio. Quiere decir de que presentaban su ofrenda, su holocausto. Hermano, esto tenemos que entenderlo, porque en el entorno en que se estaba desarrollando eso, era obligatorio presentar un sacrificio. No, hermano, no podían, si alguien quería que sus pecados fueran perdonados, tenía que llevar un sacrificio, una ofrenda. Dice, cada uno se presentará, dice, al santuario, al altar, dice, con su ofrenda, como puedan. Si pueden, solo unas palomitas, unos corderitos, o unos carneros, o unos bueyes, o toros, ¿verdad? El que más tuviera. Y si no tienen palomitas, pues entonces harina, ¿verdad? Semillas, una ofrenda vegetal. Eso era lo que marcaba cómo cada quien podía presentar su ofrenda. Pero no había uno que tenía para dar un buey, no daba una palomita porque el Señor lo conocía. Pero bueno, no es eso lo que yo estoy viendo, sino que ellos, para ser perdonados, limpiados sus pecados, porque se tenía que derramar sangre de una víctima. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, no hay borrado, quitado los pecados. Por eso es que el Cordero de Dios tuvo que derramar su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Aleluya. Y por eso cuando participamos del cuerpo y la sangre, el Señor Jesucristo dijo, y esta es la copa de una nueva alianza, un nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Aleluya. Entonces, hermanos, la obediencia, le decía yo, todo sale por esto, porque le dijeron, no traigan, sean obedientes mejor. Por eso es que para el Señor es bien importante el ser obedientes. Ahora aquí, la poderosa mano de Dios, ¿qué significa o figura de qué es? Recuerden que estamos viendo los impedimentos, ¿verdad? El reconocimiento. Poderosa mano de Dios. O sea, ¿quién no va a reconocer el poder de Dios? Pero ya le puse en figura, le puse que la mano de Dios es figura de los 5 ministerios. Ante Dios, ante Jehová de los ejércitos, sí obedezco. Pero ante los hombres no está en un error. Porque la Biblia dice, si tú no eres capaz de amar al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no le has visto? Pues lo mismo aquí, ¿cómo vas a obedecer a Dios si no estás obedeciendo a tu pastorcito aquí que de vez en cuando te regaña? No, ahora yo no lo regaño. Aleluya. Por lo menos un amén que escuché yo ahí, aleluya. Pero hermano, entonces, cuando hay el impedimento de la desobediencia, el no ser humilde, la falta de reconocimiento. Yo puedo decir, sí, él es mi pastor, pero no le obedezco cuando me da una instrucción. Entonces, no basta solamente con decir, yo soy obediente, hay que demostrarlo. Porque igual nosotros como padres nos gusta que nos obedezcan nuestros hijos. Mira, no hagas esto. O hace esto. Yo sé que cuando usted era más pequeño, usted decía, hija, haz esto, como usted indique, oh Santa Madre mía, usted iba pero corriendo, ¿verdad? Ahora, hermano, 1, 2, 3. Te voy a quitar el celular. Ya te lo quité. Después los hijos quieren casi que castigarlo a uno, hermano. Bueno, es nada más para que me pongan atención todos, ¿verdad? Para que Él los exalte a su debido tiempo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es una gran verdad, hermano.
Pero fíjese que no todos ponen la ansiedad en el Señor. Muchos andan cargando su propia ansiedad. Y mire, y eso de la ansiedad es cosa seria. La medicina moderna ha detectado que las personas que padecen de ansiedad, hermano, es algo serio. Y les dan medicamentos y muchas cosas. Y aquí dice tan sencillo, bueno, pon toda tu ansiedad en mí porque yo voy a cuidar de ti, yo cuido de ti. Y de repente no puede usted estar tranquilo, siente que lo están persiguiendo todos los días, o no se siente seguro en ningún lugar, o no puede dormir en la noche. Ponga su ansiedad en el Señor. Deposite toda su ansiedad en el Señor. Y entendamos, creamos, recibamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Démosle una ofrenda de palmas a aquel que vive. Aleluya. Ahora bien, esto de echar o poner la ansiedad, esto me habla a mí de una persona que confía, pero yo le puse aquí, esto es la figura de que yo me entrego a Dios. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Entonces, pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos entregamos, no nos rendimos a Él, no nos entregamos al Señor. Dios no nos quiere a medias, Dios quiere o nos entregamos o nos entregamos. Aquí no es de, yo solo un poquito. No, entreguémonos completamente al Señor. Dice que cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, ¿verdad?, a los discípulos, dice que al instante, ¿cómo habrá sido eso, hermano? Usted se puede imaginar a aquellos hombres que tenían su negocio, porque era un negocio para ellos, su sustento, su modus vivendi, ¿verdad?, su forma de vivir, de alimentarse. Y de repente aparece el Señor en la playa y los mira y los llama y dice, síganme. Y al instante, ¿cómo habrá sido la atracción del Señor, hermano? No lo conocían, tal vez lo habían visto porque tal vez vivían por ahí, quizás, no sé. Pero para seguir y dejar todas las cosas. Bueno, recuérdense de que estaban remendando la red, ¿verdad? O sea que también el apóstol Pedro se mandó a aquello, Señor, ¿y qué nos vas a dar a nosotros que dejamos todo por ti? Bueno, todas las redes rotas quizás, ¿verdad? Pero, ¿cómo habrá sido? Una entrega total. Eso es lo que Dios quiere. Dígale a su hermano que tiene allá a la par, dígale, eso es lo que Dios quiere, que nos entreguemos totalmente. Entrégate totalmente. Cuando nos entreguemos totalmente, vamos a ver un cambio en nosotros. Ok, vamos porque ya el tiempo nos está avanzando, aunque ya casi estamos cerrando. Sí, ya solo me faltan 15 slides. Ya estamos bien. Entonces, aquí, ¿se recuerda cuál era el impedimento? La fiebre, ¿verdad? Fiebre en el griego se dice purezo, que significa encendido, inflamado. Pero como lo estamos viendo en figura, ¿verdad? En figura de un fuego. ¿Con qué clase de fuego nos acercamos al Señor? Con muchos tal vez se acercan al Señor pensando, es que cristiano, no, hombre, si yo cristiano, no, hombre, yo cristianazo. Soy un cristianazazo así, pero como yo no hay otro. Gracias a Dios, ¿verdad? Hermano, a veces nos creemos que no nos hace falta nada, que no necesitamos nada, que somos tan correctos. Cuando en realidad a veces nos acercamos con un fuego, o con qué fuego a veces nos hemos acercado al Señor. Hay que tener cuidado con qué clase de fuego nos acercamos al Señor. Porque muchos piensan que están encendidos y están en la llama, pero ¿qué clase de fuego llevan? La pregunta aquí sería, ¿qué fuego llevas? Como le dijo Isaac a su padre Abraham, ¿verdad? Mira, papá, tenemos la leña, la antorcha, ¿verdad? El fuego.
Llevamos todo. En la ofrenda no estaba. En la ofrenda. Pero le dice, llevas el fuego. Ahora para nosotros es bien fácil. Encendedor. En la antigüedad era así, ¿verdad? Hermano, porque nosotros estamos viviendo en los tiempos modernos. Qué fácil fuera que así nosotros, estoy todo apagado, pastor. Y nos tendremos a decir qué bueno fuera. Es espiritualmente. Por eso, iglesia, no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de buscar, de amar al Señor, de estar en la actividad. El problema es cuando no hay actividad. Pero tenemos que ver por qué razón no hay actividad. ¿Por qué no le estás sirviendo a Dios? Es que no puedo, o no quiero, o no siento. Hermano, no. Un crecimiento sano debería de provocar en el cristiano querer servirle al Señor. Esa es la marca de un crecimiento, un desarrollo cristiano sano, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Entonces veamos aquí el fuego. Fíjese que entonces tengo que ponerle este verso aquí y explicárselo. Porque la Biblia dice en Levítico 10, capítulo 1, y lo estuvimos viendo hace un par de días este verso, de Nadab y Abiú. Eran sacerdotes, habían sido apartados. Bueno, ellos eran consagrados, apartados. Era la tribu de los sacerdotes, apartada para servirle al Señor en el santuario. Ese era un privilegio hermoso que ninguna otra tribu tenía. De las 12 tribus, solo una tribu había sido apartada para servirle al Señor. Y usted sabe que eran un montón de personas, pero escogieron solo a una tribu. Y dentro de ellos estaban ellos dos encargados. Pero dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. O sea que tenían su equipamiento para servirle al Señor, incensarios. Y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. ¿De dónde sacaron el fuego extraño? Sí, a ver, ¿de dónde tenían que sacar el fuego para poner en el incensario? ¿De dónde cree usted? Allá en la esquina del viejo barrio, ahí tenían que ir a comprar. La mayoría de veces cuando Moisés le dice a Aarón, ve, trae tu incensario y saca fuego del altar. El altar estaba consagrado para Dios, era un fuego santo. Entonces tenían que ir y sacar con pinzas y poner como los carboncitos, ¿verdad? En su incensario y poner ¿cómo se llama? El incienso, ¿verdad? Porque así lo hacían antes. Ahora no es que usted vaya a comprar su incienso, ¿verdad? No, sino que eso era antes. Y ellos lo ofrecían así al Señor, ¿verdad? Hacían su función que tenían que hacer. Pero ellos dicen que fueron y después de poner de ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Entonces aquí, hermano, se recuerda que yo le decía que el desarrollo sano de un cristiano es que quiera servir. Amén. Ellos estaban sirviendo. Amén. ¿Sí o no? Sí estaban sirviendo. Entonces tenemos que agregarle, ¿cómo voy a servirle al Señor? ¿Cuándo voy a servirle al Señor? ¿Cuánto estoy dispuesto a servirle al Señor? 3 cosas más que tenemos que agregarle. ¿Cómo le voy a servir al Señor? Ahora aquí nosotros vemos que ellos, dice, ofrecieron un fuego extraño que Él, o sea el Señor, no les había ordenado. El Señor había dado instrucciones de dónde tenían que sacarlo, cómo lo tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer, cuánto lo tenían que hacer, para qué lo tenían que hacer. Entonces eso me habla una sola palabra: obediencia. Llega, déjeme que se lo ponga desde este ángulo. Tantas veces que ellos habían hecho eso, que ya lo hacían, bueno, ya estoy acostumbrado, ya bueno, pues una rutina, ¿verdad? Por eso es de que debemos de tener mucho cuidado en nuestras reuniones, de que el venir a la casa de Dios no se nos vuelva una rutina.
que lo que hacemos en la casa de Dios no se nos vuelva una rutina. Porque si no, es como que estuviéramos presentando un fuego extraño al Señor que no le agrada. Ok. Pero mira cómo dice aquí la versión, la palabra de Dios. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego profano. Un fuego profano. Como no es eso lo que le quiero ponerle tantos significados, pero cuando la Biblia habla del fuego extraño, yo leí las palabras en el hebreo y busqué todas las raíces y todo, y lo que literalmente dice que ellos presentaron era por cómo ellos estaban delante de Dios. Usted sabe que ellos pecaban en el santuario, fornicaban, adulteraban en el santuario. Y ellos servían. Y después dice que se prostituían con las mujeres ahí en el santuario. Y después iban y presentaban el fuego. Hermano, qué cosa más terrible. Pero lo mismo pasa ahora. Muchos pretenden subirse al altar de Dios, presentarse a la casa de Dios, como que nada hubiera pasado y habiéndole fallado al Señor. Con X o Y o Z pecado, no importa, pequeño o grande, pecado, falta delante de Dios. Por eso es que cuando nos acerquemos a la casa de Dios debemos de primero presentarnos y decir, Señor, perdóname, límpiame por favor, Señor, quiero salir edificado, quiero salir restaurado. Porque si no, si nos presentamos solo así es como que estuviéramos llevando un fuego extraño. Ok, un fuego profano. Y profano, menciona la Biblia que Esaú era profano, ¿verdad? ¿Y qué es ser profano? No respetar las cosas sagradas. Eso es lo que significa. Usted busca en el diccionario profano, dice, el que no respeta las cosas sagradas, las cosas de Dios. Entonces, esto fue lo que le pasó aquí a ellos, a Nadab y Abiú. No respetaron. Pero mire, ¿cómo dice aquí? Contrariamente a lo que él, o sea, Dios, les había mandado. Quiere decir que ellos no fueron obedientes. Dios ya les había dicho cómo hacer. Dijeron, no, ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Ya tenemos bastante, ya tengo experiencia. ¿No? Es lo mismo esta piedra que esta otra. No, es como el Señor te indica que hagas las cosas. Y como te lo está diciendo a ti, tal vez no se lo va a decir al otro. Por eso no debemos de imponer a nadie. Porque cuando nosotros imponemos, eso es lo que se llama legalismo, ¿verdad? El legalista quiere que todos hagan lo que él hace. Pero si el Señor no le dijo, ¿por qué? Lo va a hacer. No, es que hay que orar. Yo oro 8 horas diarias. Ustedes deberían de orar 8 horas. Mundanos. No, pero si el Señor no les ha dicho que oren 8 horas. ¿Por qué uno que ora 8 horas va a ser más que uno que ora 20 minutos? No, porque es cómo se presenta ante el Señor. Por eso es que el Señor, hermano, era radical el Señor con los fariseos. Le decía, ustedes que hacen esas sus oraciones largas, dice, en público, delante de todos, ensanchan sus filactelias en la frente, en las manos, porque quieren ser vistos por todos y utilizan palabras que ni entienden. Pero todos ustedes son sepulcros blanqueados. Pero ellos estaban sirviendo. La cosa era cómo estaban sirviendo delante de Dios. Tenemos que llegar, hermano, a la restauración total del tabernáculo de David. Es decir, que ya no es por un estilo, sino que es la forma en que Dios quiere que lo hagamos todo. Nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar, todo, hermano, todo. Entonces, hijita, ¿puedes ayudarme? Entonces, mire, ya casi estoy terminando aquí. Mire cómo dice. Se recuerda que el Señor la tocó, la sanó, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía, dice, ¿verdad? Y recordémonos de que el servicio era el nuevo propósito que ella tenía, la suegra de Pedro. Servía, pues viene de la palabra griega diaconeo. ¿Qué tiene que ver con diácono, diaconía, el servicio? Pero aquí lo que literalmente diaconeo es ser servidor activo, pues, ¿verdad? Es alguien que está sirviendo. Y ya le dije, no servir como él cree, como Dios quiere.
Porque puede ser que muchos estén sirviendo o aparentemente qué buen servicio, pero no lo están haciendo como Dios quiere. Ese es el problema. Y por eso les ponía el ejemplo de Nadab y Abiú. Hermano, uno de ellos significa liberal y el otro, Él es mi padre. El liberalismo es decir, que yo lo voy a hacer como yo quiera, nadie me manda. Servir a, ¿entiendes para quién lo haces cuando tú sirves? ¿Entiendes a quién se lo estás haciendo? Servir a Dios. Actuar como un diácono. Bueno, aquí este punto, la Biblia menciona a los 7 diáconos, ¿verdad? Que cuando se llamaron a los diáconos decía, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, entregados. Y lo que iban a hacer era, ¿qué era lo que iban a hacer? ¿Se recuerda? Servir las mesas. Porque el apóstol Pedro dijo, no es justo que nosotros que nos dedicamos a compartir la palabra, todavía tengamos que venir y a armar las mesas y los platos y los vasos y les tenemos, no, mejor llamemos a 7 hombres llenos de fe. Y llamaron a los diáconos para servir las mesas. Y eso no demerita su ser. Pero imagínense, para servir la comida tenían que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo no vamos a buscar la llenura del Espíritu de Dios para cualquier cosa? Si hasta para servir las mesas necesitábamos, ellos necesitaban ser llenos, nosotros también. Por eso es de que el primer lío que se dio en la iglesia fue ¿en dónde fue? ¿Se recuerda? ¿Tú te recordaste, no? Con Santique y Evodia, ¿verdad? En la cocina. A la hora de repartir ya no nos dimos cuenta que ustedes le reparten más a las viudas judías que a las gentiles. Por eso fue el problema. Les dan más a ellas y a nosotros nos discriminan. Por eso es que se necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, un día vamos a hablar de eso. Administrar, diaconeo, administrar, ayudar, ministrar. Es como una evolución, ¿verdad? Un crecimiento, un desarrollo. Ok, voy cerrando con esto porque quiero que pensemos qué impedimento hay en nuestra casa para poder servirle al Señor. Entonces, Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Entonces, para yo poder ser un buen servidor, debo ser primero un verdadero adorador. Si yo parezco esfinge en el momento de la presencia de Dios, mi servicio no va a ser tan grato. Tenemos que ser radicales, ¿verdad? Usted recuerda de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes escogen a quién quieren servir. De hecho, la Biblia dice y que el Espíritu, dice, les ha dado a algunos el don, sí, de servir en servicio, dice. O sea que también se requiere la unción, estar lleno del Espíritu Santo para poder servir con un don. Porque puede ser de que a veces se sirve sin el don y entonces por eso es que se cansan de servir y se fatigan y dicen, no, yo no, esto ya no, porque no tiene el don del servicio. Pero tal vez alguien dirá, bueno, como yo no tengo el don, entonces no voy a hacer nothing aquí en la iglesia. No, porque la Biblia dice, anhelad los mejores dones. Anhelad, bueno, dice la Biblia, anhelad los dones espirituales. Y sobre todo que profeticéis, dice, ¿verdad? Pero también dice, anhelad los mejores dones. O sea que hay mejores dones y hay dones espirituales. Como que está diciendo, ustedes anhelen todos los dones. Y el Señor los va a ir ubicando, pero anhélenlos todos. Ahora fíjese que como que el Señor nos quiere enseñar, que dice, anhelen los mejores dones. De hecho, eso está en ¿qué? 2 Corintios
12, y dice después, yo les voy a anhelar los mejores dones, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. No, 1 Corintios 13, después dice, ¿cuál es el mejor camino? El amor. Y después empieza, de último empieza a decir, hermano, todo eso, ustedes anhelen los mejores dones. Ahí los esgrimistas bíblicos me van a ayudar. Entonces, para poder ser un buen servidor de Dios, primero debo ser un verdadero adorador de Él. Y adorar a Dios, hermano, Él es tan fácil de amar, tan fácil de adorar, porque Él es digno, Él se lo merece. Entonces, por eso es que le decía que como que el Señor nos está instando por la palabra a que busquemos el ser llenos y que profeticemos. Como que dice, ese es el mejor don, profetizar. Bueno, hay muchos dones, pero el tiempo ya se me acabó y quiero orar. Me voy a detener aquí porque todavía me falta ver otras cositas más, pero el Señor más adelante me va a permitir hacerlo. Entonces, yo no sé qué te impide a ti tal vez. ¿Cuál es el impedimento para que puedas servir en tu casa? Si tú ya lo detectaste hasta este momento, ponte de pie ahí en tu lugar y dile: Señor, yo quiero servirte, Padre. Quiero entregarme completamente a ti. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero hacerlo, Señor, con sinceridad. Quiero convertirme en un verdadero adorador, Señor. Padre, mira a tu pueblo esta noche. Míranos con ojos de misericordia. Hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, Señor. Hoy rogamos, imploramos que nos ayudes, que nos llenes, para que todo lo que hagamos en tu casa, acá en la iglesia o en nuestros hogares, en nuestras familias o a través de nuestro servicio individual, personal, Señor, te agrade, Señor, que no haya nada que no te agrade, Señor. Y si hay algo, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder desecharlo, renunciar, para que podamos estar siempre a cuentas contigo, con ese fuego adentro de nosotros encendido, Señor. Que un día tú vengas, Padre, y podamos estar listos y preparados delante de ti para podernos ir en ese arrebatamiento que anhelamos y esperamos. Bendigo a tu pueblo esta noche, Señor. Y te suplico que tu Espíritu Santo guarde, guíe, Señor, a tu pueblo, para que juntos podamos presentar un servicio que te agrade a ti, Señor. Sea en las mesas, sea en el santuario, sea en nuestra casa, sea individualmente, Señor. Que podamos presentar, Señor, un servicio que te agrade, Señor, todos los días, constantemente, hasta que tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y así te pido que guardes a tu pueblo en retorno a sus casas y que siempre mantengan la lámpara encendida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Cristo viene, hermano. Preparémonos para ese encuentro con el Señor.